Bueno, gracias nuevamente a todos por enviar sus preguntas al ministro Carlos Morán. Además, gracias al abogado de la U, el doctor Franco Velasco, que digamos, está activamente participando en esta situación por la que atraviesa Universitario. Solamente una precisión, cuando yo me refería al artículo 46 que faculta al ciudadano de salir a reclamar cuando se vulnera el ordenamiento jurídico, es el artículo 46 de la Constitución, no del Código Procesal Penal. Y más aún tengo que ser riguroso con la Constitución cuando mi siguiente invitado es el magistrado del TC, el doctor Eloy Espinosa Saldaña. ¿Cómo le va? Siempre un gusto Bienvenido. Estar aquí. Muchas gracias por venir. A ver, el debate sobre la demanda competencial cuyo oponente es el magistrado Carlos Ramos y que declara infundado el recurso de Pedro Lachea se debía producir hoy, pero se ha postergado. ¿Por qué no se produjo hoy? ¿O quién fue? ¿O quiénes pitearon, protestaron para que esto recién se vea el martes? ¿O es un tema de formas? A ver, nosotros tenemos una pauta formal de reglamento que dice que entre la presentación de una ponencia y su discusión deben haber 7 días. Pero muchas veces frente a la urgencia de un tema, entonces hemos puesto el mejor esfuerzo para discutirlo antes. Es más, a veces hemos tenido la propuesta que nos la han entregado allí encriptada para que no se filtre. Aquí, dentro de los parámetros de reglamento, ha habido 3 magistrados que solicitaron entonces que se tomara el plazo suficiente porque querían revisar a cabalidad la propuesta que nos alcanzó el magistrado Ramos. Eso es lo que me comunicó la presidenta. Yo estaba listo para entrar a la discusión, pero independientemente de eso, Jaime, yo creo que hay que tener conciencia de 2 cosas en este tema. La primera de ellas es que aquí tenemos como tribunal constitucional, se ha ganado en credibilidad y se gana en transparencia con este debate público que se propone, pero si no ponemos nuestro mayor esfuerzo para resolver en el menor tiempo posible, esa búsqueda de credibilidad y transparencia se diluye. Entonces yo invoco desde tu espacio a Marianela y a mis colegas a que nos pongamos como hemos hecho en otros casos, en sesión permanente. O sea, sí el martes, pero si el martes no terminamos, también el miércoles y también el jueves. O sea, no dejemos plazos para la discusión. Agotemos exhaustivamente todo lo que se debe discutir para poder sacar un pronunciamiento, en este caso a la brevedad. Ahora, usted señala bien, y esto ya es público, que el debate va a ser transmitido por las plataformas informativas del TC. ¿Todos los magistrados han estado de acuerdo con que se vea en vivo? Es decir, me parece muy bueno, pero si se presentan propuestas encriptadas, como usted lo acaba de recordar bien, esto parece ser toda una revolución. Bueno, y no sé si pueda dejar ver todas las posiciones. Vamos por partes. Siempre han habido posiciones, Marianela, quien les habla, de ir hacia la tendencia que el debate sea público, y hay quienes han tenido sus reservas. En este caso, hemos aprobado por unanimidad que sea público, pero con la anotación de algunos que se haga como una experiencia piloto. ¿Ya? Entonces vamos a ver. ¿Se puede saber quiénes? Preferiría no decir. Entonces vamos, guste o no guste, con los riesgos que pueda correr y como riesgos de primera experiencia, a un debate público donde la ciudadanía va a tener la oportunidad de conocer qué piensa cada magistrado sobre el tema concreto que se está planteando. Más allá del debate en el que todos podremos además ver y analizar posiciones y argumentaciones de los magistrados del TC sobre lo que fue la disolución del Congreso, ¿qué cosas concretas va a dejar esta discusión? ¿Qué cosas a futuro o a presente, o quizá alguien diga al pasado, pueda dejar esto, digamos, como marco constitucional, teniendo en cuenta que se produce en un nivel tan alto como el Tribunal Constitucional? Yo creo que aquí este es un caso que, como en muchos otros, ha hecho el Tribunal Constitucional. Hay que ir más allá de la mera recomendación y la exhortación, sino que ahí era la fijación de criterios. Criterios básicamente sobre 3 temas. El primero de ellos es, aquí el Congreso dice no podía plantearse una cuestión de confianza sobre este tema. El gobierno dice sí podía plantearse una cuestión de confianza porque yo no te estoy quitando la competencia de elegir a magistrados, sino mirar el procedimiento, porque el tribunal mismo ha dicho
ya que la presentación de temas y los hechos que se pueden enfocar es amplia, y porque ustedes mismos, Congresos, han aceptado hasta reformas constitucionales. Y no olvidemos, último dato, formalmente esta cuestión de confianza se aprobó. Segundo, entonces, allí no solamente hay que opinar, ahí hay que fijar un criterio para cuándo. Entonces estamos hablando de límites. Claro, por una cuestión de confianza no puede ser un cajón en blanco, no puede ser quiero cuestión de confianza por cuestión de confianza, no. Entonces la idea, en la línea de lo que ya hemos resuelto, debe quedar claro cuál es el margen de acción ahí. Segundo elemento para tenerlo claro, el Congreso decía, para poder considerar que el Congreso está disuelto tiene que haber 2 denegaciones expresas. Tengo que decirte no 2 veces. ¿Qué dice el gobierno? ¿Qué pasa si tu actitud, tu intención, tu comportamiento me demuestra desde el principio que no quieres atender lo que estoy planteando? ¿Qué pasa, por ejemplo, si aguanto la ponencia y en el interín voy haciendo exactamente lo contrario de lo que yo estaba planteando como cuestión de confianza? Ahí detengámonos, porque justamente una de las observaciones a la ponencia del magistrado Ramos, que le hemos podido leer, tiene que ver con la cuestión de confianza y sus alcances o sus corsés, ¿no? Porque la ponencia del señor Ramos define de aquí en adelante lo que se ha llamado denegación fáctica o denegación en los hechos. Lo que pasa es que, a ver, vámonos con cuidado. Una cuestión es una expresión de un político que no tiene por qué tener formación constitucional, y otros son los problemas de la interpretación de la Constitución que tenemos que afrontar los jueces constitucionales. O sea, si me pides un libro donde diga denegación fáctica, no lo vas a encontrar. Si me pides una resolución de un problema donde yo estoy presentando un tema para que hacer cuestión de confianza de él, y tú me dices, sí, te voy a hacer caso, Eloy, pero no lo resuelves, o vas actuando en el sentido contrario de lo que he pedido, entonces ¿qué hago? ¿Entiendo que me has denegado la cuestión de confianza o no? Pero ustedes lo podrían definir. Es que eso es lo que... No, es lo que podríamos, es lo que tenemos que hacer. Ustedes entonces van a definir claramente cuál diccionario, cuál vocabulario jurídico constitucional, qué es una denegación fáctica. Lo que tiene que hacer un tribunal constitucional cuando resuelve jurídicamente un conflicto de este tipo, que es un conflicto político, es fijar criterios. Pero este es uno de ellos. Por eso. Van a fijar el criterio de la denegación fáctica. Yo creo que eso debemos hacerlo. Si me pides opinión, no exhortaciones, no le pidas a 2 políticos que se pelean que den una respuesta jurídica. Pídele al que es el intérprete jurídico final de la Constitución que dé el parámetro jurídico para que ellos después tengan cómo desenvolverse. Claro. Entonces, eso para mí es claro. Como es claro también tener un pronunciamiento sobre desde qué momento opera la disolución. La disolución comienza a operar, el Congreso está disuelto cuando el presidente sale a declararlo, cuando hay la publicación del decreto, porque claro, entre eso hay minutos, hay horas donde pueden pasar ciertas cosas y qué efectos tienen estas cosas que pasan. Y ahí hay otra discusión también menuda, pero necesaria para que ustedes no solo aborden y discutan desde arriba, sino que aterricen y vayan a la cuestión y al grano. Es, por ejemplo, los críticos de la disolución dicen que no era posible ni constitucional votar con votos, botones, por una cuestión de confianza referida al mecanismo para elegir magistrados del TC. ¿Se acuerda? Ese es el primer problema. Pero ahí voy. El Congreso luego vota por el proyecto de Del Solar, con lo cual deja sentado que eso sí es posible. Bueno, es que ahí está justamente, y está, una cosa es que tengamos el debate transparente y otra es lo que podamos conversar a partir del martes cuando ya tengamos la fijación de posiciones. Sin duda eso es lo que se discute. O sea, a ver, si yo te digo, tengo que decirte no expresamente, o puede ser que te haga entender que es no, incluso formalmente diciéndote sí. Yo puedo decir que te estoy apoyando, pero estoy haciendo lo contrario en la práctica. ¿Eso es denegación
o no es denegación? Porque si eso es denegación, entonces estamos en el supuesto, y ya tuviste una denegación de confianza primera, entonces tienes 2 denegaciones de confianza y estás en la puerta de la disolución. Claro. Eso tenemos que decirlo. Claro, Podemos es importante porque hay algunos, sobre todo los críticos, digamos, de la disolución, que tienen todo el derecho de expresarlo además, y es parte del debate jurídico, que es lo que necesita. Quizá esta es la discusión más importante de lo que lleva de vida el Tribunal Constitucional, sin temor a equivocarme. Yo creo que si no es la más importante, es una de las más importantes, y sin duda habrá que fijar posición. Yo creo, o nos hacemos una comprensión que solamente entonces las competencias que se tiene para una cuestión de confianza son restringidas, el escenario para una disolución tiene que ser de denegatoria expresa y la disolución comienza a correr cuando está publicado el decreto firmado por el ministro, o pensamos lo contrario. Pero hay que decirlo. ¿Por qué? Porque finalmente nosotros, Jaime, hemos tomado un esquema en el cual, al incorporar instituciones en un esquema presidencial del espacio parlamentario, tenemos problemas que no se presentan ni en un esquema presidencial ni en uno parlamentario. Entonces, la obligación del intérprete final jurídico de la Constitución es precisamente desarrollar respuestas, o por lo menos criterios para futuras respuestas ante esos problemas. No, le decía, porque los críticos de la disolución están muy consternados que se ponga en práctica o que se deje en un manual jurídico o en un fallo del Tribunal Constitucional la denegación fáctica, que eso no es posible, es un impedimento, una torpeza jurídica. Bueno, lo que tendremos que definir, porque no puedo adelantar opinión ahora, es que si consideramos que eso es una torpeza jurídica o está dentro de los margen de lo constitucionalmente posible. Ajá. Me explico con esto último. A veces la Constitución te dice expresamente lo que tienes que hacer. Y a veces la Constitución te da un margen de acción donde pueden tomar decisiones que de repente a ti no te gustan y a mí tampoco, pero está dentro de lo que la Constitución permite. Entonces, lo que habrá que definir aquí es si esto es una cuestión imposible, irrita, que no se sostiene, o estamos en algo que puede tener sus desventajas, sus diferencias, sus necesidades de precisiones, pero que pasa un test mínimo de constitucionalidad. Eso tendremos que definirlo en estos días. En cualquier caso, digamos, es posible que de este debate entre ustedes y de haber una probable mayoría de un lado sobre todo, el calendario electoral se ve interrumpido, es decir, si se revierte lo que Ramos sostiene en su ponencia, el Congreso disuelto puede recobrar sus facultades. Yo creo que es difícil que eso ocurra, por varias cosas. Primero, porque la jurisprudencia del tribunal, cuando ha habido problemas en lo electoral, desde ya un antiguo caso, Lizana Flores, ha dicho que los procesos no se paralizan. Segundo, porque el tema ya se planteó como un pedido de medida cautelar. O sea, mientras tanto vamos discutiendo esto, renovemos la vigencia del Congreso disuelto. Constitucional o inconstitucionalmente disuelto lo veremos después, pero nueva vigencia, y ese tema tuvo solo 2 votos a favor de renovar, de poner en funciones al Congreso disuelto y 5 en contra. Entonces, ya a esta altura del partido, muy cerca del 26, creo que eso es difícil, y por eso insisto, tenemos que resolver pronto para evitar este tipo de confusiones o este tipo de preocupaciones. Pero digamos, dentro del pleno de los magistrados del TC, ¿hay por ahí alguno que pueda estar planteando eso? Es decir, ¿hay alguien que, o es una idea, mejor dicho, que está dentro de la discusión? Es decir, todavía parte de la discusión en el Tribunal Constitucional entre los magistrados es, oye, ¿el Congreso disuelto puede recobrar sus facultades? A ver, ¿cómo te lo contesto sin adelantar opinión? A ver, hay gente que entonces cuando se ha discutido la medida cautelar, si uno lee sus votos puede ver más o menos por dónde va su tendencia. Formalmente siempre se pueden plantear muchas cosas en la discusión de un debate. Entonces, formalmente alguien podría plantearlo, sí. Que yo crea que tenga los votos para conseguirlo, me parece difícil. Entonces, va a ser parte de la discusión. Sin duda. ¿Cuándo debe resolverse la demanda competencial? Yo creo que si hay buena voluntad de generar consensos básicos, o por lo menos procesar las diferencias, decir, bueno, tú estás aquí, podemos conseguir un sentido relativamente muy pronto.
podríamos conseguirlo el mismo 14 incluso. Si hay voluntad de decir, mira, ¿sabes qué? Nosotros lo que importa, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, y vamos a tomarnos un tiempo adicional para precisar si mi voto singular, discrepancia, o mis fundamentos de voto, coincidencia con matices. Entonces, y lo que podemos hacer es, como en muchos otros casos hemos hecho, anunciar el sentido de lo resuelto y decir que en tal 2 días está la sentencia. Claro. Se puede. Pero para eso tiene que haber voluntad de generar esos consensos básicos. Ahora, esa voluntad también pasa por el hecho de que la audiencia, al ser pública, va a dejar ver mucho más que el rostro de los magistrados, digo de los 7. Eso lo dices tú, no lo puedo decir yo. Eloy Espinosa Saldaña, magistrado del Tribunal Constitucional, con nosotros. Muchas gracias. Gracias, Jaime. Vamos a una pequeñísima pausa y regresamos con nuestra secuencia, los número 1, que la iniciamos ayer con Daniel Urresti y hoy la proseguimos con Alberto Bengolea del Partido Popular Cristiano. Nada está dicho.